Okay. que es la que acusaría al presidente ante el Pleno. Así es. Okay. Si el Pleno aprueba la acusación constitucional, debe tomar además una medida sancionatoria, que sería la destitución o la inhabilitación. Correcto. Podría también... Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Yo converso sobre el tema con Eric Urbina, abogado, experto en materia constitucional. Pediremos su opinión, como seguramente la de varios constitucionalistas. Doctor Urbina, buenos días y bienvenido, Exitosa. Buenos días, Manuel, un gusto conversar con usted. Gracias por respondernos. ¿Usted es de la idea, del razonamiento que lo que hizo la fiscal de la Nación el día de ayer está en lo correcto? ¿Sí puede presentar denuncia constitucional contra el presidente por hechos que no están específica y taxativamente señalados en la Constitución, artículo 117? Mire, la prohibición está respecto a la acusación, más no a la denuncia. La fiscal puede presentar denuncia constitucional contra el presidente o altos funcionarios comprendidos en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Dependerá del Congreso de la República el darle trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y finalmente al Pleno del Congreso el acusar o no al funcionario. Allí entramos, como usted bien lo ha dicho, a una situación inédita tanto en el ámbito político como constitucional. Nunca hemos visto a un presidente en ejercicio que sea ni siquiera investigado y mucho menos acusado, teniendo él aún el mandato. Sin embargo, ahora estamos en una situación como tal y frente a ello habrá que dar una respuesta dentro del marco constitucional y convencional, porque el Perú, y esto no solo por el caso Castillo, esto ha pasado con anteriores situaciones, pues tiene también que cumplir con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también las convenciones supranacionales, ¿no? Ahora, apelar al control de convencionalidad demuestra que hay un reconocimiento de la Fiscalía de la Nación, dígame usted si es así o no, respecto a que la Constitución realmente termina siendo un punto flaco. Entonces, la fiscal apela aquí en la parte final de esta denuncia constitucional y le pide al Congreso que haga su tarea de interpretación conforme a nuestras normas de derecho interno con las supranacionales, ¿no? Y dice además que realice una interpretación del artículo 117 de la Constitución y esta sea conforme a lo dispuesto en los artículos 30.2, 30.3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dada la condición de normas propias de un tratado de derechos humanos. Es decir, le dice, vamos a la norma supranacional, al tema del control de convencionalidad y desde ella alumbremos el 117 y hagamos una interpretación conforme lo requiere esta convencionalidad. Eso no es un reconocimiento a que no hay en la Constitución un punto fuerte para hacer esta acción de parte de la Fiscalía de la Nación. Mire, lo que sucede es que el artículo 117 es taxativo, ¿no? Al presidente solo se le puede acusar por traición a la patria, disolución del Parlamento sin las causales previstas, ¿no? Impedir el funcionamiento de los órganos electorales del propio Congreso de la República. Ahora, cuando interpretamos un artículo de la Constitución no podemos hacerlo de manera aislada, se tiene que hacer un análisis sistemático, incluso teleológico, ¿no? Es decir, ¿cuál es el fin de este artículo? Y el fin del artículo 117 no es blindar al gobernante, olvidémonos del señor Castillo, pensemos en cualquier presidente, no es blindar al presidente para que pueda cometer delitos siendo presidente, sino más bien facilitar la gobernabilidad del país y obviamente de quien en ese momento representa al Estado y a la nación, que es el presidente de la República, ¿no? Acá claramente estamos ante una situación inédita que merece un análisis mayor. Creo yo que no hay necesidad incluso de acudir a la Convención. El Tribunal Constitucional peruano, en 3 oportunidades, estamos hablando del 2004, 2006 y 2007, si mal no recuerdo, ya ha desarrollado principios constitucionales que sostienen que hay un derecho y un principio de lucha contra la corrupción. Y esto es algo que se tiene que merituar también al momento de interpretar. Ojo, el Congreso de la República es el primer intérprete de la Constitución y custode también, pero luego también está el propio Tribunal Constitucional y esta denuncia constitucional que ha presentado la fiscal, que será vista por los congresistas, si es que es desmerituada, podría perfectamente
también llegar al propio Tribunal Constitucional, si es que la fiscal de la Nación decide iniciar una acción competencial contra el Congreso, ¿no? Porque considera que no le están dejando cumplir sus funciones. Pero también la defensa del presidente podría ir, ¿verdad? Juez constitucional, un amparo, están violando la Constitución, violando los derechos del presidente, y esto terminar también en el Tribunal Constitucional referente a que se pueda o no se pueda parar algún tipo de acción del Congreso, que es esta, la de la Comisión Permanente, pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y empezar el proceso en sí, que se establece claramente en la norma también, para ver si se acusa o no se acusa, ¿no? Sí, es correcto. Puede perfectamente el presidente recurrir o incluso hacer lo que ya ha mencionado el señor Aníbal Torres, ¿no? Formular una consulta a órganos supranacionales para interpretar debidamente esto, ¿no? Hay que decir, yo imagino, el señor Torres lo debe conocer muy bien, que los órganos supranacionales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues ha emitido pronunciamientos al respecto, ¿no? Nadie está exento de cumplir con la ley. Ojo, entonces acá yo creo que no tendría mucho éxito. Ahora, yo tengo algunas dudas muy concretas. Terminado el proceso interno en el Congreso de la República, comisión permanente, subcomisión, otra vez comisión permanente, investigación correspondiente, audiencia de una de las partes, informe final, informe de aprobación en la comisión permanente, debate en el Pleno del Congreso de la República y aprobación por mayoría, según lo que se establece, las 2/3 partes, menos, por supuesto, los congresistas que han participado en la comisión permanente. Que se apruebe. ¿Qué significa? Que le diga al Congreso de la República, sí, ok, estamos de acuerdo con la denuncia constitucional presentada por usted. ¿Qué viene después? Bien, lo que continúa ya es el juicio político y el antejuicio propiamente. Al presidente, en caso, ya está siendo investigado, van a avanzar estas investigaciones, y ya cuando llegue el momento de la acusación penal, bien, la fiscal de la Nación se va a ver limitada por el artículo 117. Si el Congreso decide acusar constitucionalmente al presidente, lo que hará primero es inhabilitarlo del cargo. O podría también suspenderlo en el cargo para que pueda llevar a cabo su juicio, y en ese interín gobernaría la vicepresidenta de la República. ¿Ese es un nuevo proceso o deviene automáticamente? A ver si le entendí, doctor Urbina. ¿Termina la aprobación? Sí, dígame usted mejor, dígame usted. Sí, mire, de esta acusación constitucional, de esta denuncia constitucional, puede devenir una acusación constitucional. ¿Y ese es un nuevo proceso? No, a partir de lo presentado por la fiscal de la Nación. No, ya sé, pero otra vez tiene que bajar a la subcomisión, o es simplemente un asunto que se debate en el Pleno y se vota. Es lo mismo. A ver, la subcomisión, ahora mismo, la comisión permanente ha recibido esta denuncia. Sí. Va a trasladarla a la subcomisión. Sí. La subcomisión hará las investigaciones correspondientes, y a partir del dictamen que emite esta subcomisión de acusaciones, se traslada a la comisión permanente, que es la que acusaría al presidente ante el Pleno. Así es. Si el Pleno aprueba la acusación constitucional, debe tomar además una medida sancionatoria, que sería la destitución o la inhabilitación. Correcto. Podría también entender que estamos bajo el supuesto del artículo 114, que es la suspensión por existir un proceso judicial, y en ese caso el presidente quedaría suspendido de sus funciones. ¿No? Es decir, la acusación, la denuncia constitucional puede derivar en una acusación constitucional que el Congreso puede sancionar al presidente, y una de las sanciones podría ser la inhabilitación por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista penal, regresa el documento con autorización del Poder Legislativo, diciéndole a la fiscal continúe con la investigación, lo que podría significar, digamos, que haya una investigación preparatoria de mayor indagación, de mayores diligencias, de mayor acopio de pruebas, pero cuando tenga que hacer la acusación, ahí sí la fiscal no podría hacer absolutamente nada, sino esperar que el presidente, por supuesto, termine gestión. Y si en paralelo, en el tema de la acusación constitucional, el Congreso sanciona al presidente y lo inhabilita, quedaría expedito el presidente para que, ya no ejerciendo la presidencia de la República, la fiscal pueda acusarlo. Efectivamente, así es, tal cual usted lo ha dicho. Correcto. Entonces estamos hablando de un buen rato, ¿no? Sí, esto no va a ser rápido, pero también hay que tener en cuenta un elemento, y es la voluntad política, ¿no? Porque si el Parlamento decide esto, analizarlo como prioridad, tal vez estemos hablando de 3-4 meses, ¿no? Un detalle muy pequeño en lo que dice la norma. Para la aprobación de esta primera denuncia constitucional que llegaría al Pleno del Congreso de la República, dice la norma que se necesitan las 2/3 partes de la votación de los congresistas, menos los que integran la comisión permanente. Mi pregunta es,
es literal menos los 33 votos de la comisión permanente o menos de quienes votaron en la comisión permanente. Un detalle que a mí me parece importante para el juego político. ¿Por qué? Porque al final todas las disquisiciones que haga usted, que haga yo y que hagan todos sus colegas, por supuesto constitucionalistas, van a terminar en más votos o en menos votos, porque finalmente así se rige la democracia en el Congreso de la República. Entonces hay que hacer aritmética pura. Y 65 votos, sin los 33, yo le veo igual de complicado con los 87 para vacancia, pero ese es otro tema. Por eso le pregunto, ¿son los 33 votos de la comisión permanente o menos los que votaron en la comisión permanente? Mire, son los 33 votos de la comisión permanente. Ok, o sea, no importa que yo soy miembro de la comisión permanente, pero no voto, y por supuesto, si no voto, mi voto está expedito para el pleno. Eso no cuenta. Ya basta que sea miembro, ya se descuenta mi voto. Efectivamente. Ok, bueno, veremos entonces. Ha sido muy gentil, doctor Urbina. Muchas gracias. Gracias. Eric Urbina, abogado constitucionalista. Va a ser un debate realmente bastante fuerte. Hay abogados, hay constitucionalistas. Omar Cairo probablemente sea uno de ellos, ¿no? Digamos, uno de los que más entrevistas da, que por supuesto señala claramente que no hay forma. La 117 es absolutamente clara, contundente, establece un parámetro de que no se puede mover. Y son las cosas bien específicas por las cuales se puede acusar al presidente de la República. Y estamos hablando de 4 o 5 causales, no hay más. Por eso digo, vamos a seguir debatiendo este asunto sin ninguna duda. Ahora, en la nota, en la noticia, en la información, ya está la denuncia en el Congreso de la República. Ayer el Congreso ha emitido un comunicado y ha dicho que inmediatamente ha derivado para el procedimiento correspondiente. La derivación significa pasar esto a comisión permanente. La comisión permanente, dicho sea de paso, se reúne hoy día. Y la comisión permanente podría inmediatamente derivar a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y ahí empieza el procedimiento. Procedimiento, insisto, que va a ser relativamente largo. Esta es la hora 6 de la mañana con 53 minutos. Habló el abogado del presidente Pedro Castillo, en este caso Eduardo Pachas, ¿no? De otro tema, ¿no, Tania? A propósito de la intervención a la casa de la hermana del presidente de la República, se puso mal la mamá, se puso muy delicada, aparentemente tuvo un shock, probablemente emotivo. Y lo que está pidiendo Eduardo Pachas